Buenas noches, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un sábado más. Uno lo ha dicho muchas veces, aquello de que cuando no sabíamos todas las respuestas, pues alguien apareció y nos cambió las preguntas. De repente, Occidente entero es un solo gran conflicto. Y si faltaba algo y lo traemos al caso dominicano, ustedes vieron esta semana, ni para firmar un pacto eléctrico viejísimo que manda una ley, Estrategia Nacional de Desarrollo, o peor, para aplicar una ley de partidos recién promulgada, nos ponemos de acuerdo. Para no mencionarle el caso del PRM, que tiene una posición sobre el pacto eléctrico, y de repente uno de los dos líderes, no, yo no estoy de acuerdo. Y no le voy a mencionar, por supuesto, la división del PLD, este lío terrible entre danilistas y leonelistas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en la República Dominicana? SOS. Hablemos con un experto a nivel de MIT, perdónenme, Universidad de Harvard y Pucamaima. Sí, porque también hay que mencionar a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él es Espinal y Báez, Espinal de Santiago, Báez de Baní, o sea que es una persona que hasta los apellidos va muy bien. Pero hablemos de resolución de conflictos, de negociación en este mundo tan enmarañado, complicado y marrullero, como dice Joan Manuel Serrat. Bienvenido, Nelson Espinal y Báez. Bienvenido. Un placer estar aquí, buenas noches. Complementando tu introducción, sí. El conflicto es una industria en crecimiento. Lo que pasa es que lo dijiste más bonito y más correctamente que yo, porque así debe ser, porque aquí el que sabe es usted. El conflicto es una industria en crecimiento. Pero ¿qué está pasando? Hablemos de los conflictos, pero a partir de nuestro interés y preocupación por la salud de la democracia. Corren malos tiempos para esto de la democracia. Y fruto de estos malos tiempos, donde quiera que te mueves, pues hay un conflicto. Dame una radiografía. ¿Qué está pasando en Occidente? Sí, mira, en todo Occidente ha habido dos elementos que han surgido y que se ven muy visibles en los últimos 5 años, 4 o 5 años, que es el populismo y el autoritarismo. Mucho populismo, mucho autoritarismo. Tenemos desde Bolsonaro en Brasil hasta Donald Trump en los Estados Unidos. La diferencia es que con Donald Trump tenemos instituciones fuertes. En Estados Unidos tenemos the rule of law, la importancia de las instituciones, de la ley, que detiene, que lo lleva más lento de lo que él quisiera. Y que garantiza la aplicación de las reglas de juego. Y que garantiza las reglas de juego, su aplicación efectiva. Exacto. Mientras tanto, tenemos en el resto de América Latina Bolsonaro, pero no solamente los Bolsonaro, sino también en Europa. En Europa se ven también las emergencias de populismo de derecha o de izquierda. Claro. Entonces, es un elemento que podríamos decir, estamos en la era de los presidenticos. Estamos en la era no de los grandes hombres, de los Roosevelt, de los Juan Bosch, de hombres real y efectivamente, Andreotti en Italia. Estadistas. De estadistas. Estamos escasos de estadistas. Mitterrand, Kennedy, en fin, incluso hombres de derecha como Reagan y Bush padre, o sea. Alguien decía, teníamos grandes líderes con formación de Estado y con responsabilidad de hombres o mujeres de Estado, como la Margaret Thatcher. De derecha o de izquierda, de pero derecha estadista. O de izquierda, por estadista. Creo que Samir Naim, en su libro sobre el poder, que habla de eso, o sea, que en este momento, en estos años, nunca fue tan fácil llegar al poder como perderlo. Y eso parece que eso está generando precisamente de lo que estamos hablando, tantísimos conflictos. El poder es muy difuso, el poder se gana fácilmente, pero se pierde muy fácilmente. La capacidad de movilización de la gente, de los ciudadanos, es muy fácil, muy rápida por las redes sociales. Un WhatsApp
se comparte en menos de 30 segundos Claro. y lo leen millones. Todo ese proceso hace que el poder mismo, ha habido un cambio en la fisonomía del poder. Además, como diría Humberto Eco, muchos tienen acceso a las redes y lo que antes hablaban en un bar con 2 birras, con 2 copas de vino, Sí. hoy lo hablan en las redes y eso puede, el más radical, el más dramático es Entonces el que más el se loco, escucha. el loco del grupo uno lo dejaba hablar porque es amigo de infancia de uno, Sí. pero dice muchísimo disparate. Pero Pero eso se quedaba en el bar, en el en bar. el bar de la esquina. En el bar. Humberto Eco. Exacto. Hoy ese individuo Sí. tuitea, hoy ese individuo usa redes sociales y a lo mejor tiene 2 millones de seguidores. Pero ahí entra también quizás que estamos en la época de las emociones más que en el asunto del razonamiento y quizás esto ha cambiado todas las estrategias, matizado y agravado porque nada es tan bueno que no traiga algo malo, esto de las nuevas tecnologías de la información, estas plataformas, pues el mundo se ha democratizado al punto en que ya el problema no es la falta de libertad de expresión, sino el libertinaje. Correcto. Entonces, correcto. ¿hacia dónde va una sociedad con presidenticos de quita y pon y con los valores democráticos en el suelo? Porque hay una pérdida del respeto, de la admiración hacia la democracia de parte del ciudadano, peligroso. Sí. Ha habido, antes los pueblos imitaban a las élites, hoy las élites imitan a los pueblos. Ha habido una proletarización de las élites. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En este proceso de los últimos 15 años, 10 años, al aplanarse más el poder, al horizontalizarse más el poder, lo cual es positivo. No nos perdamos, no estoy diciendo nada, es muy importante aclarar, es muy positivo porque da una sociedad más participativa, pero también trae consecuencias que no necesariamente son las mejores, y es que lo que eran élites, y yo quería ser y hacer como tú, hoy está sucediendo que los como tú quieren hacer y ser como el pueblo llano y reflexivo, como el pueblo, como las personas irreflexivas, porque no necesariamente el pueblo es irreflexivo, pero como personas irreflexivas que tienen decenas de seguidores en las redes, tienen un espacio importante en las redes, pero banca, ¿por qué este señor tiene 2 millones de seguidores y yo, Pablo Macchini, que soy estudioso, que soy reflexivo, que soy profundo en mis análisis, tengo 22.500? Entonces, ha habido esto lo como yo llamo una especie de power shift, un cambio del poder. No es un cambio de poder solo de un lado para otro, sino un cambio del poder en su estructura misma. Claro. Un poder difuso, un poder que se gana y se pierde, un poder que un influencer, para que los televidentes entiendan, un influenciador de las redes, tiene... gana dinero solamente por ponerse la corbata marca tal y ponerla en Instagram. Claro. ¿Cómo ese individuo generó ser influencer o influenciador? Hay el caso famoso en Italia de un piloto que empezó a poner sus fotos en Instagram y empezó a tener seguidores. De un momento a otro tenían millones de seguidores y empezaron a llamar a las casas de marcas, las casas de moda. Y te vamos a pagar tanto si te pones esto y pones una foto de zapatos. Entonces el individuo que es piloto gana más como influenciador que como piloto. Bueno, yo no menciono a la Paris Hilton porque es muy delgada, pero sí sé de la Kardashian por las caderas, que es un buen ejemplo de cómo una persona que ni baila, ni canta, ella es la Kardashian. Sí. Y, óyeme, pero multimillonaria. Ante la falta de héroes, seramos celebrities. Celebrities, exactamente. Vamos a la pausa porque hay más temas importantes que conversar con este experto. Ya lo vieron en temas fundamentales que debemos tocar. Conflictos, resolución de conflictos y sobre todo hay la bendita negociación. Y estoy pensando en los partidos políticos dominicanos. Ya regresamos.
el intento de volver del doctor Leonel Fernández Reina significa para mí, decidí ser caudillo. Continuamos conversando con el doctor Nelson Espinal Báez, pero no solo el tema es internacional, el tema es local. De repente nos encontramos con un país donde el partido gobernante y mayoritario, pero también el partido que se ve como sucesor en el momento que haya la oportunidad, que es el PRM, con muchísima ventaja. El PRM debe tener por lo menos 7 u 8 veces las simpatías del PRD o del Partido Reformista. Es decir, que entre PLD y PRM está la inmensa mayoría de los votantes, pero los dos tienen serios problemas. El caso del PLD es el más dramático porque son prácticamente dos partidos, al punto de que de alguna manera la oposición es tan débil que se ve como si la mitad del PLD que no está en el gobierno sea la oposición y allá está el PRM. Hay una división, bueno, es una lucha fratricida, sobre todo en este asunto de las redes, que se agrava cada día más radicalizados ambos. Y decía ahorita en el caso del PRM, que también son dos, con mejores formas, no se agreden tan directamente, sí, pero Luis Abinader y la dirección del partido toma una decisión y don Hipólito dice otra cosa. Estoy hablando ahora de la ley, de la firma o no del pacto eléctrico. ¿Qué nos está pasando en la República Dominicana? Porque no te voy a tirar con la historia de la izquierda, porque esa es más triste todavía y pequeñita además. Pero hablemos de la partidocracia y su mal momento. Mira, voy a empezar contestándote con una anécdota o una historia muy interesante. Y es en los tiempos que se estaba negociando el Tratado de Paz por el tema de Vietnam. Okay. Mientras se negociaba en París, se peleaba en Vietnam. Y Henry Kissinger daba sus notas de prensa, sus entrevistas a los periodistas. Y había una frase famosa del que decía: ¿cuáles son las preguntas de hoy para las respuestas de siempre? Entonces, con esa introducción... ¿Cómo se puede ser tan malo y ser tan brillante al mismo tiempo? Bárbaro, ¿eh? No, un tipo espectacular. Dios lo perdone. Exactamente. Bueno, volvamos a las respuestas de siempre. El sistema de partido en República Dominicana cumplió 50 años en el 2016. Empezó a partir de la elección de Joaquín Balaguer en el 1966, para que entienda el televidente. Trujillo lo mata en el 61, el tiranicidio, yo prefiero decir tiranicidio. Sí. Elecciones en diciembre del 62, Juan Bosch seguramente en febrero del 63, golpe de Estado 7 meses más tarde en el septiembre, y Revolución de Abril en el 65, intervención americana, elecciones en el 66. O sea, a partir del 66 se inaugura el actual sistema de partido. Un sistema de partido originalmente por 3 grandes líderes: Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Ese sistema de partido tenía el control, la capacidad de autogestionarse con estos grandes líderes. Mueren estos 3 grandes líderes, dejan parte de su herencia partidaria, de sus discípulos, PRD, PRM, Partido Reformista y PLD, pero el sistema está colapsando. Ya no da más. Ya no da más. El sistema de partido que tenemos. Cuando yo digo que está colapsando, no estoy diciendo que estamos ante un fracaso inminente. Por favor, no es con dramatismo. Es que no da más este sistema, es que se tiene que reinventar. Sin embargo, eso es lo que no vemos. Fíjate que en el PLD, que hay una fábrica de presidentes, pero no quieren Toyota Highlander, solamente es Camry y Land Cruiser. Tan buenas que salen la Toyota Highlanders. Entonces hay un problema. Porque están repitiendo los males,
los problemas de los tres grandes líderes, donde era yo o que entre el mal. Sí, pero también hay un problema que tú vas a tener, te voy a dar todo el tiempo que necesites, que para eso el programa es de nosotros, eso no es problema, que es el asunto de que, bueno, es que tú vas al pueblo dominicano, al electorado, y preguntas, y entre Leonel, Danilo y Margarita está el 90%, y cuidado, sí más, de los simpatizantes del PLD, pero vas al PRM, que cualquiera me podría decir, pero ¿qué hace Hipólito ahí, que fue presidente en el 2000 y todavía? Bueno, señores, que cuando usted mide, en el PRM está Abinader, Hipólito y David Collado. O sea, si Hipólito tuviera la intención de voto que tenían otros en ese partido, pues ya estuviera fuera. O sea, la vigencia y permanencia de Hipólito en la política es porque tiene ese porcentaje de liderazgo. O sea, que aquí el asunto es más grave porque remite a las características del mercado electoral. Del mercado y de una incapacidad de nuestros líderes de retirarse. Una gran incapacidad de nuestros líderes de pasar la antorcha. Porque es cierto, es inconstitucional que Danilo Medina intente reelegirse, porque habría que cambiar la Constitución. Es cierto, es real. Pero por amor de Dios, el hecho de que no sea constitucional, el que sea constitucional, perdón, que Leonel Fernández pueda volver, no quiere decir que sea normal. Vamos a equilibrar las cosas. Es normal entonces que él, después de entró 96, 2000, 2004, 2012, ahora en el 2020 también quiera volver. Lo que pasa ¿Por qué no trabaja en su fábrica de presidente? Lo que pasa es que ahí tenemos una contradicción. Y volvemos con Hipólito también. El problema es repartir las pero que también tiene que ver, los liderazgos no se regalan. El líder va perdiendo vigencia y de perder vigencia entra el otro. O sea, nadie le dice, mira, las Águilas ganaron 5 campeonatos, como hemos ganado 5 campeonatos, ven Licey y gana este año, ¿no? O sea, lo que uno sospecharía es, caramba, si Danilo Medina ha hecho 2 gobiernos buenos, que la evaluación tiene más luces que sombras, vamos a hacerle el aplauso. Yo, que fui danilista siempre, me va a gustar, qué sé yo, para seguir un poco en la línea, Navarro, Carlos Amarante Baret. O en el caso de Leonel, me cae muy bien el profesor, pero yo creo que debería darle la oportunidad a otro. Entonces, cuando el profesor Fernández o el presidente Medina son medidos, resulta que, imagínate, Leonel tiene 11 y Danilo 9. Entonces ahí no hay ni hablar de repostulación, porque Navarro tiene 28 y Danilo tiene 11. Ahora, mientras el liderazgo lo tengan y las simpatías en el electorado lo tengan estos señores, ahí yo creo que debemos irnos un poco con la tradicional, la vocación para el caudillismo que tiene el electorado dominicano. Ambos, el electorado y nuestros líderes. El intento de volver del doctor Leonel Fernández Reina significa para mí: decidí ser caudillo. Pero Felipe González deja de postularse cuando ya en España no lo quieren, por eso tuvo 3. La Merkel, lo mismo. Mitterrand, lo mismo. Correcto. O sea, los grandes líderes salen no es porque, salvo en el caso de que la institucionalidad se lo impide, como el caso de Obama. Y de Estados Unidos, que Obama no hubiera nacido. Exacto. Si Clinton hubiese podido continuar. Sí, perfecto, como candidato. Pero en el resto del mundo hay un asunto de que los líderes no se retiran. Es el electorado quien te dice, no, mire, don Hipólito, es que David tiene 39 y usted tiene 4. Por eso creo en un sistema democrático de una reelección y para tu casa. Por eso creo que la forma de renovar ese sistema de partido que se inició hace 50 y pico de años y que describimos al inicio de este segmento, debe renovarse con nuevo liderazgo, pero es el sistema que tiene que buscar la forma de establecer el 8 años, el 4, una reelección y para tu casa. Totalmente de acuerdo. De modo que se produzcan nuevos liderazgos. Lo que pasa es que el asunto es peor que eso. ¿Por qué? Sí. Ese es mi método, yo comparto ese. O sea, ganaste una reelección y nunca más. Aplausos. Por una sí, sencilla pero razón, cuando hay Pablo, debilidad, Pablo, yo tengo una frase que cuando te voy hay a decir. debilidad institucional,
yo modifico la Constitución. Solamente en Estados Unidos a Obama no se le ocurre buscar la manera de conquistar con argumentos de peso a los senadores republicanos. La propuesta de Leonel Fernández del 2015 es la que va ahora para solucionar esto. El ponerle el candado a la Constitución. ¿Tú no recuerdas en su discurso? Pero no se lo pusieron. No se lo pusieron. Ni la sociedad se lo exigió. Se lo exigió. Porque en efecto somos una sociedad caudillista, somos una sociedad muy conservadora, que nos gustan los líderes mesiánicos. Vuelvo a España. O sea, Aznar deja de postularse porque tiene que dejar de postularse porque ya no marca en las encuestas. No porque no tenga intenciones. Tú viviste y estudiaste en España. Tú conoces la sociedad española. Un poco, pero nos parecemos mucho en muchas cosas. Sí, pero el nivel educativo, la educación de un pueblo español, no es lo mismo la clase media española o la clase baja española que la clase media dominicana, que la clase media Entonces, me estás reforzando mi argumento. Totalmente, porque es ambos. Sí, es en tres áreas. Si en Alemania la Merkel sigue y sigue mientras gana, mientras puede ganar, sigue y sigue. Mitterrand no se detiene. Y tú buscas países más avanzados que nosotros. Sistema parlamentario, antes que nada, no sistema presidencialista. Sí, está bien, pero ella no se retira. Como tú dices, ya he sido presidente o presidenta Merkel en 3 ocasiones. Déjame irme. Caramba, ya. No, venga el otro. No, eso no lo hace nadie. Eso se hace cuando la institucionalidad te lo prohíbe y tú no puedes modificar la Constitución porque no te lo va a perdonar el electorado. Correcto, la forma de cambiarlo a mediano plazo, corto no es posible. A mediano y largo plazo es 3. Cultural, pueblo, educación, responsabilidad de los liderazgos, institucionalidad, el 8 años y para tu casa. Y tengo una frase que quiero compartir en este momento. ¿Acaso usted, que ha sido presidente 2 veces, una vez, acaso usted es tan incapaz que no puede hacer otra cosa que ser presidente? Usted no puede servirle al país de otra forma, a la sociedad. Usted como expresidente no tiene tanto que darle a nuestra sociedad desde otras plataformas. Es la República Dominicana hoy, la República Dominicana del 66, pero con otro escenario. O somos capaces de crear nuevos pactos hacia la construcción de liderazgos responsables, de una cultura democrática, realmente democrática, no la del clientelismo que hoy tenemos, y del fortalecimiento institucional. Lo lamentable es que esta es una cita reiterada en este programa. Los pueblos, como los hombres, solo aprenden sufriendo. Y la República Dominicana está adelante. Aquí solamente después de grandes crisis hemos tenido grandes avances. Y tenemos los políticos que el electorado decide, lo que es terrible al punto de que cuando regresemos tenemos que hablar de una ley de partidos que no bien ha sido promulgada y ya se está violando, entre otras cosas. Ya regresamos. Siempre he dicho que más que grandes acuerdos, lo que nosotros necesitamos son acuerdos implementables. Continuamos. La ley de partidos, una vieja aspiración de la clase política, la clase empresarial del país. De repente la aprobamos primero que la pusimos la carreta delante de los bueyes, pues se supone que era el régimen electoral primero. Pero el fin es que ya habemos ley de partidos, pero para nada, porque hay ley de partidos, no acaba de ser promulgada, y ya hay problemas, porque hay partes, creo que el artículo 47, donde dice que el pago, el costo de las primarias es una responsabilidad, lógicamente, de los partidos políticos. Entonces ahí hay 1.449 millones de pesos que, gracias a Dios, que reformuló el presupuesto de la Junta Central Electoral. En abril ese presupuesto era de 5.200 millones. Entonces
vamos a ver qué se puede hacer con un país que incluso cuando después de décadas luchando para tener una ley, al fin la tiene y resulta que no la aplica, para no hablarte de la Estrategia Nacional de Desarrollo que manda los famosos pactos fiscales, pacto eléctrico, y bueno, el eléctrico acaba de fracasar otra vez y el fiscal bien gracias. Entonces, ¿qué nos está pasando en el escenario político institucional de la República Dominicana? Sí, mira, ¿Qué hacer? Siempre he dicho que más que grandes acuerdos, lo que nosotros necesitamos son acuerdos implementables, acuerdos realmente que produzcan cambios. Nos encantan los hitos, nos encantan las cumbres, nos encantan los grandes acuerdos. Evidentemente que ante la situación que hoy se presenta con la ley de partido, con la ejecución de la ley de partido, la Junta Central Electoral está obligada a convertirse en un ente mediadora, un ente de concertación. Y con partidos políticos, con el gobierno, con el gobierno del Estado, tiene necesariamente que facilitar un proceso de concertación para la ejecución, para la aplicación eficaz, eficiente de dicha ley. ¿Qué se puede hacer en una contradicción como esa? La ley 47 manda que sean los partidos los que se encarguen de esto. Pero no está en el presupuesto nacional. Pero además, que es de lo que a ellos le dan. Pero si lo utiliza, se va el porcentaje. Pero ya el presidente de la Junta dijo que se iba a hacer y que creo que el Estado se iba a hacer cargo del 20% de esos 1.400, pero de repente ya rápidamente el ministro de Hacienda le dije, no, con nosotros no cuente, usted tiene su asignación y usted no nos puede bajar línea. Correcto. A nosotros, somos poder independiente. Bueno, ¿Qué hacer en ese entramado? Muy buena, una propuesta. Vamos a suponer que falten al final de cuentas 700 millones de pesos. Entonces, tú y yo somos la Junta, nos reunimos con los partidos, con gobierno, y una solución es, gobierno, yo Junta voy al Banco de Reservas de la República Dominicana que me preste este dinero para este año. Tú me lo vas a poner en el presupuesto del 2020 para yo pagarle al Banco de Reservas lo que yo voy a tomar prestado hoy. Y ahí tú tienes la solución. Lo que pasa es que el Ejecutivo ya se negó a eso. No, se negó a erogar los fondos con el presupuesto de hoy, pero puede perfectamente decir, como es una responsabilidad nuestra, yo estoy en la mejor disposición de garantizarte de que en el presupuesto del 2020 yo te asigne los fondos para que pagues el préstamo que vas a utilizar hoy en el 2019. Eso es una solución. Esa podría ser una solución. A don Julio César Castaño Guzmán y todo el equipo de la Junta Central le damos esa posibilidad. Sí. Claro, me faltan informaciones para poder decir qué más pero puede hacer. Hay algo que tenemos que hacer y pronto, porque el buen nombre del árbitro hay que cuidarlo. O sea, yo pienso que a la Junta Central Electoral hay que ayudarla de la manera que sea, como sea, porque tenemos una maldita cultura en República Dominicana. La cultura política nuestra está el no perder. Yo nunca pierdo. A mí siempre me hicieron fraude, me dolía la cabeza. O sea, tú vas a un proceso electoral y pierdes 70-30 o 62-35 y perdiste porque te hicieron fraude. No. Diga que hubo irregularidades y usted no debió perder 62-35. Hasta en el club de billar de Cutupú. Sí, en el Sánchez, en el Club Naco hay unas crisis de vez en cuando, que el país tiembla. Y yo creo que tú has dicho algo muy importante y lo voy a fortalecer. Tenemos que fortalecer esa Junta Central Electoral. Es una junta honorable. Además es la única que tenemos, entre otras cosas. No, y es una junta seria, capaz. Apoyemos esta junta. Necesitamos árbitros capaces, pero también que se deje ayudar. También hay que pedirle a Dios que ellos se dejen ayudar también. Claro. Porque yo tengo años diciendo, y no sé qué tú opinas, que a mí me preocupa mucho el día que un partido gobernante, el que sea, le gane a la oposición por menos de 50,000 votos. Que aquí lo que salva la paz social es el mucho a poco que se ha dado en los últimos años, porque el PLD
ha ganado, bueno, 50 más 1. 50, ¿no? Leonel fue 57, Danilo Sí, sí. 62, entonces cuando te gano mucho a poco, lo que yo acabo de decir. Sí, sí, tú tienes razón. Pero Nelson Espinal Báez, el tema, que es internacional, pero es como si fuera nuestro, porque los venezolanos, al dominicano le pasa con Venezuela, con Cuba, con Puerto Rico, hay como una hermandad. Entonces, este drama del pueblo venezolano, estos dos gobiernos, esta tiradera, alones de países imperiales tras la riqueza venezolana, porque en el centro, yo pienso que en el centro de todo esto está la riqueza venezolana, sí, pero también está el pueblo venezolano y se está, sobre todo a partir de las posiciones guerreristas de Trump, que dice que no descarta, oye, un presidente le dice a otro que no descarta la opción militar. Entonces, a mí me preocupa mucho esto de la posibilidad de una guerra civil. Si tú quieres, nos vamos a una pausa, porque el segmento que viene será totalmente dedicado al triste caso del pueblo venezolano partido en dos mitades, lamentablemente. Ya regresamos. Continuamos, arde Venezuela y se está dando una especie de guerra fría donde aquí los menos importantes son Guaidó y Maduro. Esto es una lucha imperial y yo necesito que Nelson Espinal Báez nos traiga un poco de luz. ¿Cómo tú ves ese panorama, la posible salida de esas dos mitades enfrentadas, estos imperios tirándose a matar? Por favor. Salidas ahí, bueno, vamos a ver. Salida, me haces una pregunta concreta, voy a intentar de responder concreto. Sí. Salida 1, que se desvanezca el proceso Guaidó, se desvanece y se fortalece el chavismo, el madurismo, y sería grave para Venezuela porque esa ciudadanía ha tomado un nuevo impulso. Vamos, esa es una salida. Salidas extremas. Salida 2 está la posibilidad lamentable de intervención militar. Otra salida que no queremos, pero son salidas, ninguna de las dos son... No puede ser descartada. No podemos descartarlas. Y esperemos que no suceda. Hasta ahora vamos con salidas ideales, posibles, ideales pero posibles. Una negociación para autoridades transitorias, sin Guaidó y sin Maduro, un gobierno de transición con gente de Guaidó y con el chavismo tradicional, como la señora Ortega, Luis Ortega, es fiscal general, que hoy dice ser chavista en el exilio, o sea, con personas ¿no? de ambos lados. Un gobierno de transición que produzcan unas elecciones libres fiscalizadas por Naciones Unidas. No dije OEA porque OEA más descrédito no puede tener una organización. La OEA es el liderazgo del descrédito. Pero por la OEA, se podría hacer algo parecido a lo que se hizo con el doctor Balaguer, que fueron 4 años, entonces él se dio porque ya terminó el mandato de Maduro. Acuérdate. No, él acaba de ganar un proceso electoral y tiene unos años. Ahí es que está la cosa cerrada, que él dice, no, pero que yo gané unas elecciones. Bueno, entonces, ahí es de qué manera la hacemos que él ceda y nosotros cedemos. El peligro está el que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, para la oposición no es confiable. Su Junta Central Electoral, su Suprema Corte de Justicia, sus instituciones no son confiables. Y es un problema que tiene que resolverlo internacionalmente. Es decir, que la institucionalidad venga de fuera, que la fiscalización del proceso electoral venidero venga de fuera. Tú no puedes controlar un proceso electoral, tú no puedes realizar un proceso electoral en el cual
los que van a contar tus votos, tú no confíes en ellos. Pero que eso es lo que está sucediendo en este momento. Al mismo tiempo tú a un partido, a un gobernante que ganó un proceso electoral cuestionado, pero ganó mucho a poco, entre otras razones por la torpeza de esa mesa que no participó, tú no le puedes pedir que haga esto de vamos a elecciones mañana. Por eso yo pongo la posibilidad de una negociación. O sea, yo que creo, este lado considera que tú no ganaste y te tienes que ir de ahí mañana. Y tú, del otro lado, consideras que no, yo gané y tengo mis 4, 5 años. Entonces, vamos a sentir un poco lo que hizo Balaguer, porque aquí en el centro de todo esto es que por el interés de norteamericanos de tener el control del petróleo, donde Rusia y China tampoco son inocentes, no vamos a tirar a los venezolanos a una guerra civil. Exacto. Incluso, ¿cómo tú ves la propuesta de Mujica, del expresidente Mujica, de que como en el Comité de Seguridad de Naciones Unidas están los 5 grandes, que son los 5 con derecho a veto, que haya, ahí está Rusia, ahí está China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, vamos ustedes 5, que hay un equilibrio, a hacer un gobierno de transición. Sí, esa es una posición. Pero tú no puedes decir a un gobierno que fue, a un partido gobernante que fue a unas elecciones y las ganó muchísimo a poco porque la oposición no fue, no reconocerle absolutamente nada. La propuesta Entonces, de Mujica, ahí viene lo de ceder las partes. Ceder. La propuesta de Mujica es una posibilidad, es una salida legítima. Y nadie le ha hecho caso. Él la dijo, ¿qué va? ¿Tú sabes por qué? El imperio, Guerra Fría, modelo siglo XXI. Correcto. Fíjate, apenas en las últimas semanas, el control económico de Venezuela no lo tiene Maduro ya, lo tiene Guaidó. O sea, para que entendamos la situación, el control económico de las arcas a nivel internacional, petróleo, Citgo, en Estados Unidos. No tiene Citgo y decenas de miles de millones de... Que incluso Maduro decía eso, la mejor manera de ayudar a Venezuela sería dejando entrar ese dinero que pertenece al gobierno. El problema es que yo lo que siento es que cada vez... Ya hay una decisión de salida de fuerza en el imperio norteamericano. Exactamente. Ya hay una decisión. Gracias. Entonces, ya hay una decisión. Y observemos quiénes son los actores que están al frente del proceso. Elliot Abrams, republicano, halcón. Halcón. Sí. No es trompista. Sacaron a los trompistas. Dijeron, mira, los trompistas son populistas. Vamos, el poder, el riel. No, gente que sabe de asesinar. Gente la que real política. Sí. Sí, entraron los halcones de verdad a manejar el tema de Venezuela. Pero no es el trompismo que lo está manejando. Entonces, si este ejército bolivariano fuera una marcha de loquitos, se haría como se hace siempre. Se compra un Pinochet con dinero y se da el golpe de Estado por militares venezolanos. Porque es que los norteamericanos han perdido las formas. O sea, ellos son el imperio, pero ya lo dicen yo. O sea, a Ortega, un señor del gobierno americano, le dice a Ortega, presidente que eligió el pueblo nicaragüense, aunque a mí no me guste, que sus días están contados. ¿A quién coño se le ocurre un asunto así? Entonces, el problema está en que el ejército venezolano no lo han podido comprar. No. Y si tú me invades, yo no sé, lo menos importante es quién va a ganar o a perder. Es que el problema es que estamos hablando de vidas humanas, que ninguno tiene que ver con la familia de Maduro ni con la familia de los halcones norteamericanos. No. Y hay una responsabilidad. El pueblo llano, entonces hay una responsabilidad de esa ONU, de los norteamericanos en primer lugar, pero también rusos, chinos, iraníes que deberían también plantarle cara a los norteamericanos. Espérate, así no. Incluso Cuba, yo no sé qué es lo que está haciendo, porque el problema es que tú no puedes permitir que los norteamericanos invadan a un país con lo que eso significa. Cuba le va a pasar lo que le pasó con con la crisis de los misiles en el 60. ¿Tú recuerdas qué le pasó? Sí, que negociaron fuera de ellos. Los rusos y los norteamericanos negociaron y Fidel Castro se enteró 3 días más tarde. Pero va a pasar eso. Ojalá que uno pueda en el próximo programa celebrar que en Venezuela algún tipo de acuerdo se llegó. No hay muchas razones para el optimismo, pero estaremos aquí. Muchísimas gracias, doctor.
Un placer, como siempre. Nelson Espinal Báez nos ha acompañado. Se trataba de eso, hablar de las posibles salidas a todos estos conflictos de este mundo que, insisto, encerrar, complicado y marrullero que nos está tocando vivir en este siglo terrible. Sean felices, un feliz resto del fin de semana. Si es en familia, mucho mejor.